Jacques Cousteau hizo famoso este lugar en 1971, pero la verdadera historia es lo que se esconde más allá del círculo azul profundo. El sistema de reserva del arrecife de Barrera de Belice es un mosaico de zonas diferenciadas que mantienen sano el Caribe. Desde los sumideros de aguas profundas hasta los bosques de manglares poco profundos, este sistema fue reconocido por la UNESCO por sus raras estructuras geológicas y su papel como vivero de cientos de especies. Este vídeo aborda la formación de los atolones costeros, por qué estuvo en la lista de peligro y cómo una batalla legal masiva garantizó su supervivencia. Extendido a lo largo de la costa oriental de América Central, el sistema de reserva del arrecife de Barrera de Belice se encuentra en las aguas territoriales de Belice. Sirve de enlace natural entre la península de Yucatán al norte y el Golfo de Honduras al sur. Este tramo de 300 kilómetros es la pieza central del sistema mesoamericano del arrecife de Barrera, que forma la mayor estructura arrecifal del hemisferio norte. Aunque el arrecife en sí es una característica física continua, la designación de Patrimonio Mundial de la UNESCO cubre específicamente el sistema de reserva, una red estratégica de 7 zonas protegidas que salvaguardan los hábitats más críticos de esta inmensa estructura. Su muro de caliza viva marca el límite entre las aguas costeras poco profundas y el profundo mar Caribe. Esta enorme estructura no es una masa sólida única, sino una compleja red de arrecifes de barrera, arrecifes costeros y lagunas costeras que se ha ido formando durante millones de años. La formación de este sistema está ligada al movimiento de la corteza terrestre y al ascenso y descenso del nivel del mar. Miles de años atrás, durante la última glaciación, gran parte de esta zona era tierra firme. A medida que el planeta se calentó y los glaciares se derritieron, los océanos subieron, sumergiendo las colinas y valles de caliza. Los pólipos de coral comenzaron a colonizar estas crestas submarinas, creciendo hacia arriba al mismo ritmo que el agua iba subiendo. Aunque la mayoría de los arrecifes en esta parte del mundo siguen la línea de la costa, este sistema contiene 3 atolones diferenciados: el atolón de Turnefe, el arrecife Lighthouse y el arrecife Glover. Estos son arcos coralinos en forma de anillo que rodean una laguna central. Por lo general, se encuentran en los océanos Pacífico o Índico, formados a lo largo de millones de años a medida que las islas volcánicas se hunden lentamente en el mar. En el Atlántico, sin embargo, los atolones son sumamente raros. Las estructuras geológicas más llamativas de este paisaje son los sumideros marinos, también conocidos como dolinas. Estos huecos circulares son los restos de antiguos sistemas de cuevas terrestres. Cuando esta zona era tierra firme, el agua de lluvia disolvió la caliza, excavando inmensas cavernas subterráneas. A medida que el mar avanzó, el peso del agua provocó el derrumbe de los techos de las cuevas, dejando pozos perfectamente verticales. En lo más profundo, los investigadores encontraron enormes estalactitas colgando de las paredes, formaciones que solo pueden crecer al aire libre. Su presencia en las profundidades submarinas es un recordatorio físico de que este entorno marino fue antaño un bosque de piedra y cuevas. Este cambiante paisaje de hoyos profundos, lagunas poco profundas y anillos costeros crea una variedad de hábitats que pocos lugares del mundo pueden igualar. Para entender cómo funciona una estructura tan vasta, el foco debe desplazarse a las 7 zonas protegidas específicas que mantienen en marcha esta máquina biológica. El sistema de reservas es un mosaico de 7 zonas diferenciadas, cada una con un propósito ecológico específico. En lugar de un parque único y uniforme, esta red protege los hábitats más críticos, desde los bosques costeros hasta las plataformas aisladas de aguas profundas. Estas zonas fueron seleccionadas para garantizar que cada etapa del ciclo vital del arrecife permanezca intacta, creando una cadena de santuarios marinos que se extiende por toda la región. En el extremo más septentrional del sistema, donde la costa de Belice se une a la península de Yucatán, se encuentra el Parque Nacional y Reserva Marina de Bacalar Chico.
Esta zona es una rara zona de transición donde el arrecife de barrera llega físicamente al continente. Es un paisaje definido por la convergencia de bosques tropicales, marismas salinas y lagunas de coral. Un estrecho canal, ampliado originalmente por los mayas para crear una ruta comercial, sirve ahora como frontera internacional con México. Esta vía fluvial separa la península de las islas, pero el ecosistema sigue siendo un continuo corredor de hábitat. En el lado terrestre, los bosques secos sirven de hogar para grandes felinos como pumas y jaguares que se avistan ocasionalmente cerca de la orilla. Bajo la superficie, la reserva funciona como un vivero crucial para todo el arrecife. Las densas redes de raíces de mangle ofrecen protección a los peces jóvenes y las tortugas marinas, protegiéndolos de los depredadores mayores hasta que son lo suficientemente fuertes como para migrar hacia el mar abierto. Este vínculo directo entre la tierra y el agua sienta las bases de los monumentos más aislados de aguas profundas que se encuentran más al sur. Al adentrarse más en alta mar, hacia el centro del atolón del arrecife Lighthouse, el paisaje pasa de las lagunas poco profundas a un oscuro hueco perfectamente circular. Se trata del monumento natural del Gran Agujero Azul. Desde arriba el contraste es llamativo. Un círculo de añil profundo de unos 300 metros de diámetro rodeado del turquesa brillante del arrecife poco profundo. Aunque la superficie parece tranquila, la estructura es un enorme pozo vertical que se hunde en la plataforma de caliza. No estuvo siempre sumergido. Miles de años atrás fue una enorme cueva seca. Los exploradores que se adentran en sus profundidades encuentran un paisaje de gigantescas estalactitas, algunas de más de 9 metros de longitud, que cuelgan inclinadas de las paredes. La vida aquí existe en capas diferenciadas. Cerca de la superficie, el borde del agujero es una concurrida comunidad de coral y tiburones del arrecife caribeño. Sin embargo, a medida que las paredes descienden, el entorno cambia. Por debajo de cierta profundidad, el agua se vuelve quieta y se agota el oxígeno. Muy poco sobrevive en esta zona anóxica, creando un mundo silencioso y preservado en el fondo. Este aislamiento fue lo que hizo famoso el lugar cuando Jacques Cousteau trajo su barco de investigación hasta aquí a principios de la década de 1970. Confirmó que el agujero fue en su día una cueva terrestre, poniendo efectivamente a todo el sistema arrecifal en el mapa científico mundial. Hoy en día sigue siendo uno de los sumideros marinos más estudiados del planeta y sirve como recordatorio de la rapidez con que el nivel del mar puede transformar un paisaje. A poca distancia de este profundo vacío se encuentra un entorno que no podría ser más diferente, una pequeña isla que es uno de los lugares de anidación más importantes del Caribe. Situado en el extremo sureste del atolón del arrecife Lighthouse, Half Moon Cay se define por un marcado contraste en su paisaje. El lado occidental está cubierto por un denso bosque de árboles de ciricote, mientras que el lado oriental es una estrecha franja de arena blanca y palmeras de coco. Esta pequeña parcela de tierra fue la primera zona de la región en recibir protección formal, décadas antes de que se concibiera siquiera la designación de la UNESCO. El motivo principal de su temprana protección es una rara colonia de miles de alcatraces de patas rojas. Estas aves son especialistas, ya que dependen del dosel forestal específico de la isla para anidar en medio del océano. Esta concentración de vida crea un ciclo vital. Los nutrientes orgánicos de la colonia se vierten en las aguas circundantes, impulsando el crecimiento de los corales que protegen a la isla de la erosión. El paisaje submarino es igualmente llamativo. A poca distancia de la orilla, los jardines de coral poco profundos terminan abruptamente en un acantilado vertical conocido como la Pareto de Half Moon Cay. El fondo marino se hunde en un profundo abismo añil que desciende casi 1000 metros. Esta pared escarpada está cubierta de enormes abanicos de mar y corales negros y actúa como una autopista para grandes especies migratorias como las tortugas carey y las rayas águila que patrullan el borde del atolón.
Mientras que Half Moon Caye es un santuario compacto y especializado, la siguiente reserva de la cadena abarca una zona mucho mayor, sirviendo como un enorme laboratorio natural para la investigación marina. La reserva marina de South Water Caye es la mayor zona protegida de todo el sistema, con casi 48.000 hectáreas del arrecife central. Esta sección se aleja de los atolones profundos y se centra en el intrincado mundo de la laguna interior. Es una vasta extensión de praderas de algas marinas, fondos de arena e islas de manglares que actúan como el principal filtro de toda la región. Uno de los puntos más activos de esta reserva es un pequeño islote de manglar conocido como Manowar Caye. Es un concurrido santuario de aves donde cientos de fragatas magníficas y alcatraces pardos compiten por el espacio de anidación. La isla es esencialmente un ruidoso y enérgico centro de actividad. Bajo la superficie del agua, las raíces del mangle rojo crean un denso y enredado bosque. Se trata de un vivero fundamental donde los peces jóvenes encuentran refugio frente a los depredadores mayores. Estos lugares son la razón por la que el arrecife exterior se mantiene poblado. La reserva también presenta un desafío específico. A diferencia de los monumentos más aislados, varias islas de este lugar están habitadas o se utilizan para el turismo a pequeña escala. Esto genera una tensión constante entre la actividad humana y la necesidad de proteger las frágiles praderas de algas marinas. A medida que el sistema continúa hacia el sur, deja atrás de nuevo las aguas costeras. Se dirige hacia un anillo de coral perfectamente formado que representa uno de los entornos más remotos e intactos del Caribe. Más al sur y aún más aislada se encuentra la reserva marina del arrecife Glover. Es el más meridional de los tres atolones y se sitúa en el extremo del talud continental. Mientras que el arrecife de barrera principal sigue la costa, el arrecife Glover es un anillo de coral autónomo rodeado de profundidades que alcanzan más de 800 metros. El interior de este atolón es un laberinto geológico. La laguna central no es un estanque de agua vacío. Está repleta de más de 700 arrecifes de parche individuales. Desde arriba parecen un rompecabezas disperso de cabezas de coral sobre un fondo turquesa. Esta alta densidad de estructuras convierte a la laguna en uno de los viveros más productivos del Caribe, ofreciendo una variedad de microhábitats en un espacio relativamente pequeño. El aislamiento de este atolón mantiene el agua excepcionalmente clara, lo que permite que la luz solar llegue a corales más profundos que a menudo tienen dificultades cerca del continente. Esta claridad es la savia del sistema, pero a medida que el recorrido continúa hacia la costa, el foco se desplaza a una isla mucho más pequeña y cambiante que demuestra que incluso la más pequeña franja de tierra puede tener un impacto global. Situado en la parte sur de la laguna central, el Parque Nacional Laughing Bear Caye protege una formación específica conocida como faro o arrecife de plataforma. El parque toma su nombre de la gaviota reidora, una especie que antaño utilizaba la isla como principal zona de cría. La propia isla es una estrecha franja de arena en constante movimiento, moldeada por las corrientes y mareas cambiantes. Esta inestabilidad supone un reto para la vegetación y la fauna local, que deben adaptarse a un paisaje que puede cambiar tras una sola tormenta. Bajo la superficie, el parque sirve como centro de recuperación del coral. Tras grandes huracanes y episodios de blanqueamiento, este lugar se convirtió en el foco de un proyecto de restauración a gran escala. Mientras este parque se centra en la recuperación de una pequeña joya central, la última unidad del mosaico lleva hasta el remoto extremo sur, donde la barrera llega finalmente a su fin. En el extremo más meridional del sistema, el arrecife comienza a curvarse hacia el oeste en dirección al Golfo de Honduras. Se trata de la Reserva Marina de los Cayos Sapodilla. Consiste en un conjunto de islas de arena y manglares situadas en el extremo del talud continental. Debido a su ubicación, la reserva es un entorno de alta energía donde las corrientes oceánicas profundas chocan con las plataformas arrecifales poco profundas. Esta zona sirve como un crucial cruce biológico.
Las caídas de aguas profundas son esenciales como zonas de desove para numerosas especies. Sin embargo, su geografía crea un reto logístico específico. Situada lejos del continente y cerca de las fronteras marítimas de los países vecinos, los cayos Sapodilla se enfrentan a una intensa presión por la pesca no autorizada. A pesar de estas presiones, las aguas de esta zona siguen siendo algunas de las más diversas de la región. El fondo marino es una mezcla de praderas de algas marinas poco profundas y espectaculares, paredes donde el arrecife cae en picado hacia las profundidades. Este es el último eslabón de la cadena, que marca el final de la barrera de 300 kilómetros. Con las 7 unidades del mosaico en su lugar, la escala de esta máquina biológica queda clara. Pero la verdadera fortaleza del sistema no reside solo en su geografía, sino en los miles de especies que se mueven entre estas zonas protegidas para sobrevivir. ¿Cómo navega la fauna de este lugar por estos diferentes entornos? Para averiguarlo, el foco debe desplazarse a la increíble variedad de vida que llama hogar a estos arrecifes. El arrecife es un entorno concurrido y muy competitivo, donde más de 500 especies de peces y cientos de invertebrados navegan por una compleja jerarquía social y biológica. Esta densidad de vida funciona como una enorme ciudad submarina, donde cada habitante tiene un papel específico en el mantenimiento de la estructura. Entre los residentes más especializados se encuentra el manatí antillano. Estos mamíferos de movimientos lentos dependen de las vastas praderas de algas marinas que se encuentran en las lagunas poco profundas entre el arrecife y la costa. Pueden consumir hasta el 10% de su peso corporal en plantas acuáticas cada día, actuando como cortacéspedes naturales que mantienen las algas marinas sanas y productivas. Sin embargo, su lento ritmo y la necesidad de salir a la superficie para respirar crean un conflicto constante con la actividad humana. En las partes más someras de la reserva, el tráfico de embarcaciones y la pérdida de hábitat siguen siendo amenazas persistentes para su supervivencia. El sistema también sirve como refugio fundamental para 3 especies de tortugas marinas: la verde, la boba y la carey, en peligro crítico de extinción. La tortuga carey desempeña un papel especialmente vital en la salud del coral. Utiliza su boca en forma de pico para alimentarse de esponjas que crecen en las grietas del arrecife. Al comer estas esponjas, la tortuga impide que se expandan demasiado y asfixien a los corales de crecimiento lento. Sin este mantenimiento constante, la base estructural del arrecife acabaría perdiéndose frente a organismos de crecimiento más rápido. En las aguas más profundas a lo largo del borde de la plataforma, la escala de la fauna cambia. El arrecife es un importante terreno de caza para los tiburones del arrecife caribeño y los tiburones martillo, que actúan como reguladores del sistema. Al alimentarse de peces débiles o enfermos, garantizan que la población en general se mantenga fuerte y genéticamente sana. Durante los meses de primavera, un enorme acontecimiento biológico atrae al pez más grande del océano, el tiburón ballena. Estos gigantes, que alcanzan hasta 12 metros de longitud, llegan para alimentarse de las nubes concentradas de huevos producidas durante el desove masivo de los pargos. Es una intersección precisa de timing y geografía. Los tiburones recorren miles de kilómetros para este evento específico, destacando cómo la salud de este único sistema arrecifal impacta en la ecología más amplia de todo el océano Atlántico. La supervivencia de estos animales depende de algo más que el agua. Está ligada a la propia arquitectura que habitan. Para entender cómo se mantiene en pie esta ciudad biológica, el foco debe desplazarse de los animales a los organismos vivos que construyen las paredes, los corales y los bosques costeros. Mientras que los animales proporcionan el movimiento, la base de todo este sistema está construida por organismos que funcionan como un bosque submarino. Los principales arquitectos son los corales pétreos, pequeños pólipos que secretan carbonato de calcio para construir estructuras masivas y rígidas. Se trata de un proceso lento y metódico, en el que algunas especies crecen solo unos pocos centímetros cada año. Estos corales dependen de una frágil asociación con microalgas que viven en sus tejidos.
Las algas proporcionan al coral energía mediante la fotosíntesis, mientras que el coral ofrece un entorno protegido y los nutrientes necesarios para que las algas sobrevivan. Este vínculo es el motor del arrecife, pero también es su mayor vulnerabilidad. Si la temperatura del agua sube aunque sea ligeramente, el coral se estresa y expulsa las algas. Sin su compañera, el coral se vuelve blanco y empieza a pasar hambre. Este proceso, conocido como blanqueamiento, es una amenaza constante que puede convertir una estructura vibrante en un campo yermo de piedra gris en tan solo unas pocas semanas. Esta amenaza global para la conservación también se analiza en el vídeo dedicado a la Gran Barrera de Coral de Australia. Más hacia la orilla, el entorno da paso a vastas praderas de algas marinas. No es solo una fuente de alimento para los manatíes, es un enorme sistema de filtración. Estas plantas submarinas atrapan los sedimentos y el agua de escorrentía del continente, manteniendo el agua limpia para que la luz solar pueda llegar a los corales más alejados de la costa. Más allá de la filtración, estas praderas son uno de los sumideros de carbono más efectivos del planeta. Entierran carbono en el fondo marino a un ritmo muy superior al de muchos bosques terrestres, actuando como regulador natural de la atmósfera. A lo largo de los bordes de las islas y la costa, el paisaje está dominado por manglares. Estos árboles se sostienen sobre raíces en zancos capaces de filtrar la sal directamente del océano. Funcionan como un escudo físico, rompiendo la energía de las marejadas ciclónicas y los huracanes antes de que lleguen al continente. Sus enredadas raíces también sirven como una fábrica química, reciclando nutrientes y proporcionando un hábitat protegido para las larvas de casi todas las grandes especies de peces del arrecife. Esta red botánica garantiza que el agua se mantenga limpia y la estructura estable. Sin embargo, la influencia de este ecosistema no se detiene en la superficie. La presencia de estas islas y sus bosques circundantes proporciona un salvavidas crucial para viajeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia. El cielo sobre las islas es un constante hervir de actividad, sirviendo como puente fundamental para especies que pasan la mayor parte de su vida en el aire. Para miles de aves, estas aisladas franjas de tierra no son solo lugares de descanso, son entornos de alto riesgo donde la supervivencia depende de encontrar unos pocos metros cuadrados de espacio para anidar. Uno de los residentes más especializados es el alcatraz de patas rojas. En Half Moon Cay, miles de estas aves se reúnen para construir sus nidos en el dosel del bosque de Ciricote. A diferencia de otros alcatraces que anidan en el suelo, esta especie ha evolucionado para agarrarse a las ramas, lo que le permite vivir en islas con vegetación densa. Las aves viajan a menudo más de 100 kilómetros hacia el océano abierto para encontrar suficiente pescado para alimentar a sus crías, regresando a un bosque que comparten con la fragata magnífica. La relación entre estas especies se basa en un sutil conflicto. Las fragatas son los oportunistas del cielo. Como sus plumas no son impermeables, no pueden zambullirse en el océano para atrapar peces. En cambio, esperan a que los alcatraces regresen de sus largas jornadas de pesca. En pleno vuelo, las fragatas acosan a los alcatraces, obligándoles a soltar su presa para que las fragatas puedan atraparla antes de que llegue al agua. Este comportamiento, conocido como cleptoparasitismo, es una lucha diaria que dicta los niveles de energía de toda la colonia. Esta presencia aviar es también una parte vital del equilibrio químico del arrecife. La acumulación de excrementos de aves, o guano, proporciona una fuente concentrada de nitrógeno y fósforo para las islas. Estos nutrientes se vierten al agua circundante durante las lluvias torrenciales, actuando como fertilizante natural para los manglares y las algas marinas. Esto crea un ciclo en el que las aves, al cazar en alta mar y anidar en las islas, transportan energía esencial de vuelta al sistema arrecifal. Las islas también sirven como estratégica estación de reabastecimiento para las aves migratorias que viajan entre América del Norte y del Sur. Durante la primavera y el otoño, decenas de especies de currucas, halcones y aves costeras se detienen en los cayos para recuperarse de sus largos vuelos sobre el Golfo de Honduras. Sin estos pequeños bastiones de tierra, muchos de estos viajeros no sobrevivirían al viaje. Esta compleja interacción entre el aire, la tierra y el mar es lo que hace que el sistema sea tan valioso para el planeta.
Es un nivel de importancia biológica que acabó conduciendo a la máxima forma de reconocimiento internacional. Para entender cómo se gestionan y protegen estos procesos naturales, el foco debe desplazarse a los criterios específicos que lo definen como lugar de patrimonio mundial. En 1996, el sistema recibió el reconocimiento formal como Patrimonio Mundial de la UNESCO, una designación reservada a lugares cuyo valor es tan significativo que su protección se convierte en responsabilidad global. Este estatus se basa en 3 pilares específicos que definen la importancia de la región para el planeta. El primero es su escala estética y física, conocida como Criterio 7. Comprende el impacto visual de conjunto del paisaje, desde los 300 kilómetros de arrecife de barrera hasta la rara formación de los atolones costeros. El Gran Agujero Azul es la pieza central de esta categoría, al representar un fenómeno geológico prácticamente sin parangón en el Atlántico. El segundo pilar, el Criterio 9, se centra en los procesos biológicos en curso. El sistema es un ejemplo de manual sobre cómo evolucionan los arrecifes a lo largo del tiempo. Demuestra la compleja relación entre diferentes entornos, cómo los manglares filtran el agua, las algas marinas estabilizan el fondo marino y el coral proporciona la estructura. Este ciclo interconectado es una de las principales razones por las que el arrecife ha sobrevivido durante miles de años. El pilar final es el Criterio 10, que se centra en la protección de la biodiversidad. La reserva es un refugio obligatorio para especies que luchan por sobrevivir en otros lugares. Proporciona las condiciones necesarias para el manatí antillano, varias especies de tortugas marinas y el cocodrilo americano. Al proteger este tramo específico del Caribe, el mundo garantiza que estos linajes no desaparezcan. Sin embargo, este reconocimiento no garantiza una seguridad permanente. En 2009, la UNESCO incluyó el sistema en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. La amenaza no provenía de un desastre natural, sino del potencial para la exploración de petróleo en alta mar y el desarrollo costero mal gestionado. Esto generó un conflicto de una década entre los intereses económicos a corto plazo y la estabilidad medioambiental a largo plazo. El punto de inflexión llegó en 2018. Tras la intensa presión de científicos y comunidades locales, se aprobó una ley histórica que prohibía indefinidamente la perforación petrolífera en alta mar en el territorio marítimo del país. Esta decisiva acción condujo a la retirada del sistema de la lista de peligro, sirviendo como un raro ejemplo global de un país que prioriza su arquitectura natural sobre la extracción de recursos. Esta victoria garantiza que la máquina biológica siga funcionando, pero también plantea una pregunta sobre el futuro. A medida que el clima cambia, ¿podrán estas zonas protegidas adaptarse lo suficientemente rápido para mantenerse en pie? El sistema de reserva del arrecife de barrera de Belice es una máquina biológica de 300 kilómetros. Es una estructura construida por el coral, filtrada por las algas marinas y protegida por los manglares. Si este documental te ha resultado útil, dale me gusta al vídeo para ayudarlo a llegar a un público más amplio. Para seguir explorando los lugares más emblemáticos del planeta, suscríbete y consulta la lista de reproducción dedicada a los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Comparte en los comentarios qué parte de este sistema arrecifal te ha sorprendido más, o sugiere qué sitio patrimonial debería investigar el canal a continuación.